Bienvenido, aquí está el pastor Chuck Smith con la palabra de Dios para hoy. Jesús dijo que si la iglesia experimentara un crecimiento anormal, sería el hospedaje de muchos sistemas malignos. La parábola de la semilla de mostaza nos da una visión de cómo algunas cosas que son pequeñas de estatura pueden crecer hasta convertirse en algo muy grande. Pero también nos recuerda de cómo el enemigo tratará de robarnos algo que fue creado para bien y usarlo para sus propósitos malignos. En esta edición de la Palabra de Dios para hoy, el pastor Chuck Smith nos mostrará la claridad bíblica con un par de principios claves que Jesús reveló a sus discípulos aquí en una serie de parábolas bien conocidas. Y ahora aquí está el pastor Chuck Smith con la lección de hoy, comenzando la lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 18. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles y estar con ustedes una vez más compartiendo estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Si usted ya encontró el pasaje que citó Esteban, si ya tiene su Biblia a mano, le invito a que me acompañe en la lectura. De modo que Jesús dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y leemos, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande. Espere un minuto, hay algo aquí que está mal. Una semilla de mostaza no es algo que produzca un árbol, es una hierba. Pertenece a los jardines. A esos jardines que tienen precisamente hierbas. Una semilla de mostaza nunca se vuelve un gran árbol. Entonces vemos que hay algo anormal en cuanto a esto, un crecimiento anormal. Porque dice, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Mire, en la universidad tenía un profesor que nos dijo que no tratemos de hablar de las parábolas a menos que hayamos pastoreado por lo menos 30 años. Él dijo, les llevará mucho tiempo entender las parábolas. Pero yo dije, ¿qué saben los profesores de la universidad? Entonces yo comencé predicando las parábolas de inmediato. Créame, me gustaría retractarme de muchos de los sermones que he predicado acerca de las parábolas. Es asombroso cuánto han cambiado para mí en los últimos 30 años. La parábola y las siguientes parábolas de la levadura escondida en 3 medidas de harina hasta que leuda toda la masa han tenido 2 interpretaciones ampliamente divergentes. Hay algunos, mayormente los teólogos liberales, que usan estas parábolas para mostrar cómo el reino de Dios comenzará muy pequeño, como una semilla de mostaza, que es tan pequeña, pero que con todo crece hasta convertirse en un gran árbol, y las aves de los cielos vienen y se alojan en sus ramas. De manera que enseñan que a pesar de que el reino de Dios tuvo un pequeño comienzo con aquellos 12 discípulos, con todo, crecerá y se expandirá hasta cubrir todo el mundo, y toda clase de naciones y pueblos serán alojados en sus ramas. Y dicen que realmente no importa lo que una persona crea. Todos encuentran refugio y alojamiento en este gran árbol. Puede albergar una gran cantidad de credos y sistemas.
Nuevamente está la misma idea con un poco de levadura escondida en 3 medidas de harina, hasta que todo es leudado. Es de nuevo un símbolo de cómo el Evangelio comenzará en una pequeña parte del mundo, pero gradualmente se expandirá hasta que el mundo entero sea traído a Cristo. Estos teólogos, hacia 1935 y 1936, estaban proclamando: cada día y en todos modos el mundo se está volviendo mejor y mejor cada vez. Eso fue antes de que Hitler comenzara su movimiento en Austria. Luego del surgimiento de Hitler, de algún modo usted no escucha esa frase ya más, porque vimos ese horrible holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Pero desafortunadamente las cosas no han mejorado mucho desde la Segunda Guerra Mundial. El mundo está quizá peor, en peor forma de lo que alguna vez haya estado. Y lejos de ser la Iglesia una influencia saludable trayendo al reino de Dios, y por supuesto eso era lo que sucedería según esa filosofía, la Iglesia habrá de traer el reino de Dios al mundo, decían. Uno de estos días la Iglesia se encargará de los gobiernos de este mundo. Decían estos teólogos: tendremos un gobierno teocrático, podremos gobernar y traeremos la gloriosa era del reino, traeremos paz. Los hombres forjarán rejas de arados de sus espadas, y la Iglesia hará que suceda entonces esa gloriosa era del reino. Mire, hay aún grupos que creen esto. Hay alguna secta que se ha instalado para tomar el gobierno en cuanto éste colapse. Y ellos creen que el colapso debe venir. Entonces, ellos se pararán en medio de ese caos y establecerán un gobierno justo. Y todos nos convertiremos a esa secta y tendremos paz en la tierra. Desafortunadamente, hay otro grupo religioso que está planeando lo mismo. Así que parece que cuando los sistemas caigan en caos, tendremos una guerra de primera clase por quién va a ser el que establezca el gobierno teocrático, si serán los integrantes de una secta o de la otra. Yo soy de la opinión que no será el logro de los hombres o de la Iglesia, sino que solamente eso será cumplido por el regreso de Jesucristo mismo. Y no pienso que vaya a suceder antes de su regreso. De hecho, pienso todos los días y de todas formas que el mundo está cada vez peor y peor. Y eso es mucho más cercano a lo que la palabra de Dios dijo que sucedería acerca de los días malos. Dijo: irán de mal en peor. Por lo tanto, la segunda interpretación de estas parábolas, y le invito a que usted adivine a cuál me adhiero yo. Número 1. La semilla de mostaza creciendo hasta ser un árbol implica un crecimiento anormal. No es un crecimiento normal, sino, reitero, anormal. Allí tenemos lo que se denomina constancia expositiva, y esto es, usted usa una figura del lenguaje en forma de parábola, y esa figura de lenguaje se mantiene igual para todas las parábolas. Es así que en todas las parábolas, las aves no son usadas en otro sentido, sino en sentido del mal. Cuando la semilla cae a un lado del camino, las aves del cielo vienen y la devoran para que no pueda tener raíz. Ahora, ¿qué dijo Jesús que eran las aves del cielo? Él dijo: Satanás viene y las arrebata. Así que lo que Jesús dijo es que cuando la Iglesia experimente un crecimiento anormal, se convertirá en el lugar de albergue de muchos sistemas malignos. Y al mirar a la historia de la Iglesia, eso es lo que en verdad veo como una realidad. Cuando el emperador Constantino, por razones políticas, dio el edicto de tolerancia y supuestamente
abrazó el cristianismo uniendo la iglesia con el Estado, esa fue la hora más negra de la historia de la iglesia, porque al unir la iglesia al Estado, él introdujo a la iglesia una cantidad de prácticas paganas de las cuales la iglesia nunca se ha podido librar del todo. En el libro de Apocalipsis, a la iglesia de Sardis, la Reforma protestante, Jesús dijo: tengo algo en contra de ti, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La Reforma protestante vino como una protesta en contra de las prácticas malvadas que se estaban levantando dentro de la iglesia, especialmente con la venta de indulgencias, porque el principal de ese movimiento estaba deseando construir un gran monumento, una gran catedral, y no tenía dinero para construir tan rápido ese glorioso monumento que él deseaba poner como un símbolo de la cristiandad. Así que uno en el concilio tuvo una gran idea. Él dijo: a todos les gusta pecar. ¿Por qué no les vendemos el perdón de sus pecados? Ellos pueden comprar una indulgencia antes de que hayan sido indultados. Así que al ser indultados, todo es cubierto porque han comprado el perdón. Así que, ¿quiere hacerse usted una escapadita, tener una relación extramatrimonial? Bueno, vaya y compre una indulgencia en contra del adulterio. Y así fue que comenzaron a vender las indulgencias al pueblo. Esto encolerizó a Martín Lutero de tal modo que él tomó sus 95 tesis, sus objeciones a las prácticas que habían desarrollado dentro de la iglesia, y las clavó en la puerta del castillo de Wittenberg y protestó. Por lo tanto, el nombre protestante comenzó con la Reforma protestante, una historia oscura, es decir, aves en las ramas. La levadura, como mencionamos anteriormente, cuando Jesús dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, crea un proceso de fermentación, de podredumbre, diríamos así. Las 3 medidas de harina, yendo al Antiguo Testamento, nos encontramos cuando el ángel del Señor visitó a Abraham. Este ordenó a Sara el preparar algo para él. Ella tomó 3 medidas de harina e hizo unos panes para ellos. En ese punto se volvió simbólico del compañerismo con Dios. Así que bajo la ley, cuando hacían el sacrificio de ofrenda quemada, el cual era el sacrificio de la consagración de la vida de esa persona a Dios, ellos lo seguían con la ofrenda de harina. Esta ofrenda era hecha de 3 medidas de harina, 3 décimas de un efa de harina. Las 3 medidas de harina eran esa medida así. Y ofrecían esto como un sacrificio, el cual simbolizaba la ofrenda de mis obras a Dios, y esto me traía a la compañía con Dios. Ahora, en la ofrenda de los sacrificios nunca se usaba levadura. Así que la levadura insertada en las 3 medidas de harina es algo malo. Pero con todo, ese mal impregnaría hasta que tuviese un efecto sobre toda la masa. Desafortunadamente, esta ha sido nuevamente la experiencia de la iglesia. Y como vemos en la condición de la iglesia hoy, vemos que está lejos de lo que Jesús dijo que la iglesia debería ser. Hay levadura y tiene que afectar a toda la iglesia, y el testimonio de la iglesia está tristemente impedido por la levadura dentro de ella. El versículo 22 nos dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Sí, aquí vemos que él está ahora ya en su camino hacia Jerusalén. Quiero invitarle, estimado oyente, a leer un pasaje un tanto extenso, pero es la palabra de Dios y es muy interesante, desde el versículo 23 al versículo 32. Si tiene su Biblia a mano, le invito a que me acompañe.
Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Esta es la única persona de la cual Jesús realmente habló en manera tan despectiva. Herodes había llegado al límite. Jesús no tenía absolutamente nada que decir de él, excepto el mensaje que le envió, id y decid a aquella zorra. Esa zorra era Herodes. Cuando Jesús compareció delante de Pilato, Pilato le envió a Herodes, y Herodes estaba contento porque había oído de Jesús y estaba con curiosidad. Él quería ver a Jesús obrar algún milagro, y cuando él vino a Herodes, Herodes le preguntó una cantidad de preguntas a Jesús, pero Jesús no le dijo ni una sola palabra. Él no tuvo respuestas de parte de Jesús. Es triste cuando la condición del hombre es tan mala que el Señor no tiene palabras para él en lo absoluto. Jesús se negó a contestarle a él. No tenía ni una palabra para él. Esto dice qué tan bajo había caído Herodes. Y yo digo, estimado oyente, qué condición tan triste para estar, ¿verdad? Díganle que al tercer día seré perfeccionado. ¿Herodes me matará? Él dijo, yo seré, yo estaré. El verso 33 leemos, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Recuerde que él estaba caminando hacia Jerusalén. Y él dijo, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Luego él clama, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Ahora, ellos no le ven públicamente hasta su entrada triunfal. ¿Y qué gritaban en su entrada triunfal? ¿Usted recuerda? Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Verá, él acaba de ser prevenido acerca de esto. Herodes está por matarte. Mejor cuídate. Herodes está por matarte. Así que vayan y díganle que tengo mi obra que hacer, dijo Jesús. Estaré allí. Tengo un camino de un día mañana. Al tercer día arribaré. No es correcto que un profeta muera fuera de Jerusalén. Pero luego vemos su lamento. Oh, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a quienes son enviados a ti.
¿Cuántas veces traté de recogeros como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Ahora, cuando Él hace su entrada triunfal, cuando entremos en el capítulo 19, aquí en el Evangelio de Lucas, nuevamente Él estará mirando a Jerusalén. Nuevamente se lamenta y llora sobre Jerusalén, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ellos están clamando, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que yo siento que Jesús quizá se refiere al hecho de que Él no será visto en Jerusalén hasta el día de su entrada triunfal. Es posible que Él se esté refiriendo también a su segunda venida. Pero es verdad que a la entrada triunfal ellos estaban proclamando, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es también verdad que las cosas se habrán de poner mal en Jerusalén antes del próximo regreso de Jesucristo. Cuando el anticristo venga a reconstruir el templo, cuando el anticristo declare que Él es Dios y demande ser adorado como Dios, Él va a comenzar a perseguir a los judíos con una persecución que es la más grande de la que alguna vez se haya conocido. En ese momento también ellos clamarán, oh, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estarán orando por el Mesías y entonces Jesús vendrá. Así que, ¿a cuál de las dos ocasiones se refiere? ¿O quizás se refiere a las dos? Lo que dice allí la palabra de Dios es, os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bienvenido. En la palabra de Dios para hoy, el pastor Chuck Smith habla acerca de la humildad. Creo que una de las características de la grandeza es la humildad. Algunas de las más grandes personas han sido personas muy humildes. La humildad es una de las características de la vida cristiana. Esa fue la motivación del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra y es un rasgo en la personalidad que cada uno de nosotros debe mostrar. Es algo muy poderoso y aún llamativo para otros que nos ven demostrando la humildad de Jesús, especialmente en presencia de inconversos. En esta edición de La Palabra de Dios para hoy, el pastor Chuck Smith nos mostrará cómo Jesús trabajó a través de tal argumento. Y ahora aquí está el pastor Chuck Smith con la lección de hoy, comenzando la lectura en el Evangelio de Lucas, Nuevo Testamento, capítulo 14, versículo 1. Seguimos entonces con el estudio de este apasionante Evangelio de Lucas. Y mientras usted encuentra el pasaje allí en su Biblia, que tiene a la mano, y me acompaña después con la lectura, yo quiero saludarle y darle gracias a Dios por tener estos momentos para compartirlos con usted con la palabra de Dios para hoy. El capítulo 14 involucra una invitación a Jesús para ir a una cena en el día de reposo. Las cosas que sucedieron en esa cena y el subsiguiente intercambio entre Jesús y las personas cuando Jesús les habló acerca de las buenas costumbres y las demandas del reino. Como decíamos, si tiene la Biblia a la mano, entonces vamos a leer juntos. ¿Le parece bien? El versículo 1 de Lucas 14.
Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Para mí es interesante que Jesús aceptara esta invitación. Él sabía que ellos estarían allí afuera acechándolo. Pero a mí me parece que Jesús siempre estaba dispuesto para una invitación a comer, tanto como para invitarse a sí mismo, como lo hizo a la casa de Zaqueo. Leamos: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En Apocalipsis le vemos estando de pie a la puerta y llamando, esperando por alguien que abra para que él pueda entrar y pueda comer con él. Y así dice entonces ese pasaje de Apocalipsis: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Usted puede encontrar este pasaje en el capítulo 3 de Apocalipsis, casi al final. Estamos hablando acerca de la importancia de comer en esa cultura, volviéndose uno con el que comía. Eso nos muestra cómo Jesús deseaba ser uno con ellos. La comida del día de reposo era totalmente diferente a las otras comidas. Es decir, toda la comida debía ser preparada antes del día de reposo. No se debía encender ningún fuego. Si usted debía tener algo caliente, pues debía calentarlo antes del día de reposo. Y de ninguna forma había maneras para mantener la comida caliente. En esos días ellos tenían reglas específicas acerca de las cosas que usted no podía hacer para mantener la comida caliente. Cosas que sí podía hacer para mantenerla caliente. Pero había una manera kosher de guardar su comida caliente antes del día de reposo. Hoy en día ellos conectan los aparatos antes del día de reposo. Sus platos calientes, el agua para el café, ellos utilizan café instantáneo en el día de reposo, pero ellos deben tener conectados los aparatos eléctricos el día anterior al día de reposo. Usted no puede llenar la cafetera o la caldera en el día de reposo. Pero una vez que está conectada, usted puede verter desde la jarra a la taza y entonces así hace su café instantáneo. ¿Por qué? Porque eso no constituye trabajar. Solamente no verter agua en la jarra o en la caldera para calentarla en el día de reposo. Usted debe dejar esto pronto antes del Sabbat. Y usted tampoco puede encender los interruptores. Entonces, debe dejarlos encendidos, andando antes del día de reposo. Así es que ellos tenían reglas interesantes para el día de reposo. Si usted quiere salir afuera a comer, usted no puede pagar en efectivo. Ahora sí, puede pagar con tarjeta de crédito. Pagar en efectivo sería una violación al día de reposo. Pero no lo es pagar con tarjeta de crédito. Ellos tienen este concepto desafortunado realmente. Un concepto que muchas personas tienen acerca de las tarjetas de crédito. Creer que usted realmente no está pagando cuando está pagando con tarjeta de crédito. Esto es realmente algo muy peligroso. Así que la comida del día de reposo era totalmente diferente a los otros días. Ellos estaban mirando a Jesús. Parece ser que ellos estaban acechándolo. ¿Por qué? Porque ellos tenían un plan. El versículo 2 dice: y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley. Jesús, sin duda, se dio cuenta que todo había sido premeditado. Lo invitaron a compartir el pan en el día de reposo, y justo allí, delante de él, ellos habían colocado a este hombre con esta enfermedad de hidropesía. Leemos el verso 3 y nos dice: habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo:
¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Ellos no le contestaron, estimado oyente, sino que, como dice, mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Bien, bajo la ley ellos tenían una cláusula para que si su buey o su asno se caía en un pozo, y ellos tenían muchos pozos abiertos, así que era muy común que un asno o un buey se cayera en un pozo. Ahora, si esto sucedía en el día de reposo, de acuerdo a la ley, ellos podían sacarlo a pesar de que fuera el día de reposo. Así que Jesús menciona su propia ley, y ellos no pudieron contestarle. Luego el trato con ellos acerca de las buenas costumbres es lo que tenemos a continuación. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: generalmente ellos tenían estas fiestas una mesa con 3 almohadones a su alrededor. Ellos lo llamaban triclina, y generalmente se sentaban 3 personas por mesa. Y el almohadón del medio era el lugar de honor en esa mesa. Si usted iba a invitar a 9 personas, entonces debía preparar 3 mesas, y en cada una de las mesas usted tendría el almohadón del centro para su invitado de honor. Por supuesto, ellos se sentaban, podían reclinarse, es por eso que las llamaban triclina. Ellos podían reclinarse en esos almohadones y comer allí. Así que Jesús estaba observando cómo ellos escogían las mejores posiciones, es decir, los lugares de honor. Fue allí que Él les dice: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por Él, y viniendo el que te convidó a ti y a Él, te diga: da lugar a éste, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Esto era realmente una situación vergonzosa. Usted se sienta en la mesa principal, pero usted no pertenece a ese lugar en el cual se sentó. Entonces vienen y le dicen: lo sentimos mucho, pero no tenemos lugar para usted en esta mesa. Mejor tome un lugar en la mesa de atrás. Todos lo ven a usted, que tiene que dejar la mesa principal para irse a una pequeña mesa por allá atrás. ¡Qué vergüenza!, ¿verdad? Y el Señor dijo en el versículo 10, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo creo que una de las características de la grandeza es la humildad. Algunas de las personas más grandes han sido personas muy humildes. Creo que una de las cosas más humildes es dejar que Dios use nuestra vida. Que Dios use su vida, estimado oyente, porque usted sabe que no es de usted la vida que tiene, y que usted no es digno de Dios. Pero si usted busca exaltarse a usted mismo, según la ley del Señor, usted será humillado. Ahora, aquel que se humilla a sí mismo, el Señor lo pondrá en alto. El versículo 12 leemos: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena. Ahora Jesús se está dirigiendo al anfitrión. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado,
porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Reglas interesantes del reino, ¿verdad, estimado oyente? El verso 15 leemos: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Creo que alguien en la mesa tuvo un destello de luz cuando Jesús comenzó a hablar acerca de cómo en el reino habría igualdad. No habrá la exaltación de un hombre por sobre el otro. No habrá allí personas importantes y personas que no son importantes, sino que seremos todos uno en Cristo Jesús. Todos compartiremos juntos en la gloria el honor en el reino. Este hombre tuvo un destello de luz del reino y él dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Luego Jesús les dijo una parábola. Vea usted, todo esto debía hacerse siendo invitado a cenar, yendo a comer, porque ellos estaban sentados en esta comida, o en esta cena de día de reposo con los fariseos. A partir del verso 16 leemos: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Estos son aquellos a quienes Jesús les dijo que debía de haber invitado de todas formas. En el versículo 22 leemos: y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como me mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Yo creo que en esta parábola, quien hizo la invitación e invitó a la cena no es otro que Dios. Y la referencia es a la cena de las bodas del Cordero. Nosotros vemos allí las excusas que las personas dan para no venir a Jesucristo. La excusa del primer hombre fue una clase de excusa comercial. He comprado una casa, debo ir a verla. Ahora dígame, ¿qué clase de tonto compra una casa sin verla? Pero yo estoy ocupado en la compra. El segundo hombre: estoy ocupado en mis labores. Tienen prioridad sobre el reino. He comprado 5 yuntas de bueyes y necesito probarlas nuevamente. ¿Qué hombre compraría 5 yuntas de bueyes si antes no las probó? En otras palabras, ¿quién de ustedes se animaría a comprar un auto sin haberlo manejado aunque sea algunas cuadras? Luego el tercero dice: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Pero, ¿por qué no trajo con él a su esposa? Note usted, son todas excusas que dan. Y hay una diferencia entre lo que son excusas y lo que son razones. Usted puede dar una excusa cuando realmente no tiene una razón para dar. Pero debo advertirle, como dijo Benjamin Franklin, el hombre que es bueno dando excusas rara vez es bueno para otra cosa. Ellos comenzaron a dar excusas, diferentes razones. Entonces el Señor dice que vayan y traigan a los pobres, a los mancos y a los cojos. Recuerde, para Jesús, Él cumplió la profecía para el pobre, pues para Él el Evangelio está siendo predicado. Aún así, había lugar, así que les dijo que fueran por los caminos y vallados y los forzaran a venir.
El Evangelio sigue siendo predicado, estimado oyente. Sigue forzando al hombre para que éste venga al reino de Dios. A estas alturas, él probablemente ya había dejado la cena, porque leemos: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Habiendo dejado ya la casa, las personas estaban fuera esperándolo. Una gran multitud se había acercado a Jesús y le seguían y le escuchaban. Ahora él está en su camino hacia Jerusalén. Pero ellos creen que él está en camino a Jerusalén para derrocar al gobierno romano y para establecer y levantar allí su reino. Por eso es que ellos se le habían acercado. Es por eso que viene esta multitud. Ellos piensan que el reino vendrá inmediatamente. Santiago y Juan están diciendo: Señor, ¿podemos sentarnos a tu mano derecha y a tu mano izquierda? Toda esa lucha por la posición, ¿no? Pero eso ocurrió porque ellos realmente no entendían. Él no está yendo a Jerusalén para derrocar al gobierno romano. Él está yendo a Jerusalén para ser levantado en una cruz. Usted no debe seguir a Cristo, estimado oyente, solo porque esto es un movimiento popular. Hay poca profundidad y gran peligro en los movimientos espirituales populares. El movimiento de Jesús fue tristemente debilitado por las intenciones de comercializarlo y popularizarlo, y por los desfiles del movimiento de Jesús con estandartes y con todos esos aspectos novedosos. Al seguir a Cristo, usted no solo se une al grupo triunfador, no es unirse solamente porque todos lo hacen. Sí, multitudes le seguían. Y debido a que hay un peligro en esto, él se vuelve a las multitudes y es extremadamente severo en sus palabras, realmente más severo de lo que a mí me gustaría, porque él dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, yo no seré popular, siendo aclamado como rey. Yo seré crucificado. Mire, hay un costo real si usted va a seguirme. Es mejor que usted piense en el costo. Es mejor que mida las dimensiones de esto. Ahora, no malinterprete a Jesús. No piense que yo debo odiar a mi padre, a mi madre, porque eso es totalmente lo opuesto a lo que enseña el Evangelio. Mire que la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor. Y si yo digo que amo a Dios y odio a mi hermano, soy mentiroso. La verdad no está en mí, dice la palabra de Dios. ¿Cómo puedo amar a Dios a quien no he visto y odiar a mi hermano a quien he visto? Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con a menos que usted aborrezca a su padre, madre, hermanos y demás? Mire, esto es un lenguaje que podríamos decir es comparativo. Su amor por Jesucristo debe ser supremo, debe ser mayor que su amor por su familia, debe ser mayor que su amor por su hogar y aún su amor por usted mismo, porque puede costarle a usted todas estas cosas seguir a Jesucristo. Y para muchas de esas personas les costó todas esas cosas. Seguir a Cristo les costó a algunos de ellos, sus familias, cuando ellos se comprometieron en seguir a Jesucristo. Lo mismo sucede hoy en día, estimado oyente. Muchas personas encuentran que es bastante costoso seguir a Cristo. Les ha costado sus relaciones familiares. Pero Jesús dice que si usted no está dispuesto a dejar esas relaciones familiares, usted realmente no puede ser su discípulo. Usted debe amarle más que a cualquier otra relación que tenga. Lo que Jesús está diciendo en otras palabras es: su amor por mí debe ser supremo y cualquier otro amor debe ser secundario a su amor por mí. Luego él continúa diciendo: y el que no lleva su cruz
y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús, en otras palabras, decía, yo no seré coronado como rey de este mundo. Yo tendré que soportar ser crucificado. Sí, seré crucificado. Y si usted no está dispuesto a tomar su cruz, realmente usted no puede ser mi discípulo. ¿Usted quiere seguirme? ¿Usted quiere ser mi discípulo? Esto puede incluir una cruz, y es mejor que usted lo considere antes. Jesús está asentando deliberadamente los términos para el discipulado, y ellos no son suaves, estimado oyente, no son fáciles, no son términos confortables, son términos ásperos, severos, y es muy importante que usted analice el costo del discipulado. Bienvenido. Aquí está el pastor Chuck Smith con la palabra de Dios para hoy. Usted, como hijo de Dios, debería tener un efecto preservador en la sociedad en la cual usted vive. Independientemente de cuánto tiempo hace que es cristiano, hay una buena posibilidad de que considere su función prioritaria como la de uno que guía a otros a salir de la cultura dominante actual, llevándolos al reino de los cielos. En esta edición de La Palabra de Dios para hoy, el pastor Chuck Smith nos mostrará que el costo del discipulado involucra estar dispuestos a ser usados como agentes de preservación, así como de evangelización. Además de tener que hacer cuentas de nuestra fe, también estamos para ser sal y luz en el sentido pleno de estos términos. Le invitamos a acompañar al pastor Chuck Smith con la lección del día de hoy, estudiando el Evangelio de Lucas, el capítulo 14. Hola, ¿cómo están? Qué alegría es para mí estar con ustedes compartiendo estos momentos con el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Jesús da un par de parábolas en las cuales se ve ese énfasis de hacer cuentas. Leemos entonces el versículo 28 de Lucas 14 y dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Esta es posiblemente una de esas torres que se construían en medio de las viñas, torres que son tan comunes aún al presente en ese país. Durante la primavera, verano y el otoño se iban de las ciudades a estas torres que estaban construidas en medio de los huertos, en medio de las viñas. Y desde allí está usted y podrá vigilar la viña para asegurarse de que nadie vendría a destrozarle todo. Estas son unas torres que eran utilizadas para protección de la viña, así que probablemente Jesús se está refiriendo a una de estas. Y dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar? Sí, estimado oyente, hacer cuentas es importante. No se trata simplemente de lanzarse a la aventura. Jesús no está buscando crear un movimiento popular. Él está buscando calmar a las multitudes que estaban siguiéndole.
Ahora, hacer cuentas es el tema. El versículo 31 nos dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, insistimos, usted haga cuentas. A menos de que esté dispuesto a darle las espaldas a todo, no puede ser mi discípulo. A menos de que esté dispuesto a tomar su cruz, no puede ser mi discípulo. A menos que me ames supremamente, no puede ser mi discípulo. Los términos del discipulado son ásperos. Sí, son severos y es una equivocación cuando la gente le dice, acepte a Jesús y a partir de allí usted no tendrá ningún problema más. Se terminarán todos sus problemas. Pare de sufrir. Escuche, muchas veces, cuando acepta a Cristo, sus problemas comienzan. No es fácil, no habrá de ser fácil. El Señor no dice que lo vaya a hacer. Él dijo que sería difícil, y es mejor que usted se siente primero y saque cuentas de cuál es el costo. Es mejor que no comience antes de que comience y no pueda cumplir, si usted no está después dispuesto a cumplir. Yo le recomiendo que haga un estado de situación aquí y determine si está o no dispuesto a pagar el precio de ir todo el camino. Porque a menos que esté dispuesto a olvidar todo, realmente no puede ser discípulo de Jesús. Él dijo, no puede ser mi discípulo. Es duro, estimado oyente. Realmente son palabras duras. Y entonces Jesús dijo, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. En aquellos días la sal era usada para tres cosas básicas. La sal se usaba primeramente como conservante. Ella mata los gérmenes sobre la superficie de la carne y la preserva. La sal entonces era usada también como sazonadora para darle sabor a la comida, como la usamos hoy nosotros. También la sal es buena si es picante. Si no lo es, entonces no vale de nada. El tercer propósito de la sal era para ponerla en los caminos y de esa manera matar la vegetación. Era así que mantenían los caminos libres de vegetación, tan solo poniendo sal sobre los pastos. La sal destruiría entonces la vegetación. Podríamos decir, era el asesino de las hierbas. Usted, como hijo de Dios, debe tener un efecto conservador en la sociedad en la cual vive. Debe añadir entusiasmo y sabor por causa de su caminar con Jesucristo. La sal tiene otra capacidad y es la de hacer a las personas sedientas. Usted debería estar creando esa sed de Jesucristo en las personas. El versículo 1 del capítulo 15 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo. Ahora note los 4 grupos que se han congregado allí. Ellos están divididos en 2 categorías. Primeramente los publicanos y los pecadores. Publicanos eran los recolectores de impuestos, los parias de la sociedad, podríamos decir, una de las personas más odiadas en la comunidad. Eran considerados por los judíos como traidores y colaboracionistas del imperio. Siempre eran calificados como pecadores.
Así que los publicanos y pecadores se han congregado para escuchar a Jesús. Es interesante que muchos publicanos fueron atraídos por Jesús. Mateo, por ejemplo, fue un publicano llamado a ser discípulo. Él dejó sus tareas de costumbre y siguió a Jesús. Zaqueo fue un publicano. Después de su encuentro con Jesús, él dijo: «He aquí que voy a tomar la mitad de mis bienes y los daré a los pobres. Y si he tomado algo flagrantemente de algún hombre, lo devolveré a él por 4 veces tanto». Jesús dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa», en cuanto a Zaqueo. Sí, los publicanos eran atraídos a Jesús, como también eran atraídos los pecadores, porque él tenía un mensaje de esperanza para ellos. Ellos se juntaron para oírle. Pero los otros, los fariseos y los escribas, ellos se juntaban para encontrar alguna falta en los demás. Ellos buscaban cosas por las cuales poder acusar a Jesús. Esperaban encontrar algún error, alguna equivocación, y entonces de esa manera podían atacarlo a él y acusarlo. Por eso comenzaron a murmurar, diciendo: «Este a los pecadores recibe y con ellos come». Ellos pensaban que estaban diciendo algo horrible al condenarle, pero en realidad ellos estaban proclamando el glorioso evangelio. Jesús recibe a los pecadores y usted puede volverse uno con él. Juan escribió: «Lo que hemos visto y oído os declaramos, para que tengáis compañerismo con nosotros, y nuestro verdadero compañerismo es con el Padre y con su Hijo Jesucristo». Sí, estimado amigo, estimada amiga, Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Él se vuelve uno con ellos, se identifica con ellos. Sí, Él está identificado con ellos, gracias a Dios que sí. Y porque Él lo está, hay esperanza para cada uno de nosotros. Así que hay quienes están escuchándole, deseando oírle. Y había quienes estaban buscando encontrar errores en él, buscando algo para condenarle. Ahora, ¿qué hubiese sido si fueran hombres justos en verdad? Estamos hablando de los fariseos y los escribas. Si hubiesen sido justos, ¿cuál debió haber sido su actitud cuando los pecadores estaban respondiendo al Evangelio? ¿Cuál debe ser la reacción cuando vemos a los pecadores que son salvos? Cuando los hippies, por ejemplo, estaban viniendo a Jesús por cientos, y yo iba a lo largo del país, tenía pastores que venían y me decían: «He visto fotografías de sus bautismos en Corona del Mar, pero ¿cuándo irán a cortarse el cabello?». Decían esto en lugar de decir: «He visto las fotografías y mi Dios, 1000 jóvenes siendo bautizados, ¡qué glorioso! Bendito sea Dios. Esto es glorioso, es escalofriante». No, ellos criticaron severamente algo. No pudieron regocijarse de que el Señor recibiera a los pecadores. El versículo 3 nos dice: «Entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». ¿A quién les dice esta parábola? A los escribas y fariseos, porque su comentario era agrio. Así que cuando encuentra una oveja perdida, hay regocijo, hay gozo en el vecindario. Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y Jesús le dice a usted, estimado oyente, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que mientras los hombres dicen:
¿Cuándo se va a cortar el pelo? Los ángeles están teniendo una fiesta regocijándose de que el perdido ha sido encontrado. Hay gozo en los cielos. Seguimos adelante en la lectura, estimado oyente, si me acompaña. En el versículo 8 dice, «Oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente». Vemos nuevamente la respuesta natural por encontrar lo que está perdido es regocijarse. El Señor dijo que hay gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Seguimos con la lectura. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. Ahora, bajo la ley, cuando habían 2 hijos, el mayor recibía las 2/3 partes de la herencia, y el más joven recibía 1/3 parte. Así era la ley. En muchas ocasiones, si un padre se quería jubilar, entonces él dividiría la herencia con los hijos antes de morir. Le pertenecería al hijo después de la muerte del padre, pero se dividía antes de morir. Ahora, este muchacho tuvo la audacia de venir a su padre y decirle, «Papá, me gustaría tener mi herencia ahora». Así que el padre dividió la herencia. Como dice la lectura, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mire, este era un trabajo prohibido para los judíos, porque así decía la ley, maldito el hombre que cría cerdos. Y continuamos leyendo, nos dice allí, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El calzado en los pies era algo significativo. ¿Por qué? Porque a los esclavos nunca se les daba calzado, solo a los miembros de la familia, solamente al hijo. Así que el hijo dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, sino un siervo. Y el padre no le dejó terminar su conversación. El padre dijo, ponedle calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ahora, aquí está el verdadero punto de la parábola. Aunque ella enseña muchas cosas, la parábola pretendía hablar contra los fariseos. Las tres, de hecho, pero él está construyendo algo con esta parábola. En las tres parábolas, en cada una de ellas, hay algo perdido que fue encontrado. Y el resultado de encontrar lo que estaba perdido fue el gozo, la felicidad. Jesús recibe a los pecadores. Esto no debería ser dicho de modo despectivo. Esto debería ser dicho en un sentido de sumo gozo. Jesús recibe a los pecadores. Hay esperanza, amigo. Gócese. ¿Por qué? Porque Jesús recibe a los pecadores. Con todo, no estaban diciéndolo con esta inflexión, sino que lo estaban diciendo de manera peyorativa. Él recibe a los pecadores y come con ellos, decían los fariseos y los escribas. Así que la reacción natural de encontrar algo que está perdido es el gozo. Pero para los fariseos, la furia. Ellos están condenando. Ellos se sientan hacia atrás y juzgan. Así que la historia fue dada, y en la tercera historia, Jesús añade al hermano mayor y su actitud hacia el regocijo, porque el Padre recibe a los pecadores. Y aquí el hermano mayor está malhumorado, está furioso, decepcionado. No me voy a unir, nunca has hecho nada como esto para mí. Su actitud de mal humor es porque el Padre recibió al pecador. Él salió y gastó todo lo que tenía en prostitutas. Sí, este hijo es un pecador. Y aún así, tú tienes una gran fiesta porque él ha venido al hogar. ¿Ve, estimado oyente? Esta es la misma actitud que los fariseos estaban expresando. Para mí es interesante lo que el padre dijo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Usted ve, el hijo más joven ya ha tomado su herencia, de modo que todo lo que queda le pertenece al hijo mayor. Todo lo que tengo es tuyo, le dijo el padre. Pero agrega: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Porque el Señor recibe a los pecadores y come con ellos. El perdido es hallado. Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto lo puede encontrar usted, estimado oyente, en este mismo Evangelio, en el capítulo 19, versículo 10. Así que con frecuencia escuchamos maravillosos sermones predicados de la parábola del Hijo, pero raramente escuchamos un mensaje que realmente dé el significado que la parábola tiene, o la verdadera razón de esta parábola. La razón no fue simplemente mostrar el recibimiento con gozo del padre hacia su hijo que estaba perdido, sino que la parábola fue usada para mostrarle a los fariseos cuán equivocados estaban al condenarle cuando dijeron: recibe a los pecadores y come con ellos. Ellos deberían haberse regocijado en esto en lugar de quejarse por ello. Sedienta ir detrás de
corazón te canta así. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Y mi anhelo es seguir aquí a tus pies. Cristo, eres incomparable. Reinas con poder y amor. Pueblos vendrán a adorar. Grande es tu nombre, te doy la gloria y todo lo que puedo decir. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Y mi anhelo es seguir aquí. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Y mi anhelo es seguir aquí a tus pies. Sí, Señor. Yo te amo. De todo corazón te amamos, Señor. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Y mi anhelo es seguir aquí a tus pies. Así. Y mi anhelo es seguir aquí a tus pies. Bienvenido, aquí está el pastor Chuck Smith con la palabra de Dios para hoy. Jesús dijo que si la iglesia experimentara un crecimiento anormal, sería el hospedaje de muchos sistemas malignos. La parábola de la semilla de mostaza nos da una visión de cómo algunas cosas que son pequeñas de estatura pueden crecer hasta convertirse en algo muy grande. Pero también nos recuerda de cómo el enemigo tratará de robarnos algo que fue creado para bien y usarlo para sus propósitos malignos. En esta edición de la Palabra de Dios para hoy,
el pastor Chuck Smith nos mostrará la claridad bíblica con un par de principios claves que Jesús reveló a sus discípulos aquí en una serie de parábolas bien conocidas. Y ahora aquí está el pastor Chuck Smith con la lección de hoy, comenzando la lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 18. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles y estar con ustedes una vez más compartiendo estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Si usted ya encontró el pasaje.